Tal vez ahí tienes poca señal, no lo sé. ¿Ahí ¿Me, sí? me escuchan? ¿No me Sí, escuchan allá? sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, queremos saber cómo está la situación ahora. Tú me decías que estaban también con buenas noticias. Yo estaba viendo también algunas declaraciones del presidente Díaz-Canel, que, bueno, primero que estaba rechazando esta cierta guerra no convencional contra Cuba que se ha planteado mediáticamente y también, y bueno, todo lo que tiene que ver con el bloqueo de hace más de 60 años. Pero cuéntanos cómo está ahora, hoy, la situación en Cuba. Bueno, ha sido interesante ver cómo desde los medios hegemónicos se ha planteado una narrativa de lo que ha ocurrido en Cuba. Una narrativa que ha sido sobredimensionada y que se ha puesto con una lupa, como aquel que dice. Porque en Cuba sí hubieron manifestaciones. En Cuba sí hubo personas descontentas que salieron a proclamar lo que creían, a tomar ese derecho a manifestación, pero al lado de esas manifestaciones también hubo violencia, también hubo vandalismo en tiendas, ataques a civiles, carros volteados, y las fuerzas de orden en Cuba, bueno, tomaron en su papel en ese momento para tratar de lograr la paz, lograr que el país se estabilizara. Pero eso fue un día, eso fue el día 11 de julio. Quizás el día 12 salieron en algunos lugares, pero ya muy pocos, 2, 3 lugares, pero estamos hablando de un día de manifestaciones y todo el aparato mediático internacional se vuelca hacia Cuba y dice que en Cuba hay un caos, cuando las manifestaciones son cosas que ocurren normalmente en cualquier país. Y bueno, como resultado de eso también ocurrió en Cuba. Después de eso, bueno, salieron también los manifestantes revolucionarios a decir lo que creían, porque es un error tratar de decir que en Cuba se enfrentó Estado y pueblo como entelequias. No fue así. Fue un pueblo que sí ha sido captado por narrativas en estos momentos desde el exterior, narrativas mediáticas, narrativas en las redes sociales, que tiene dificultades y que ha sido captado por estas narrativas y se ha manifestado en concordancia. Pero del otro lado hubo un pueblo que no está dispuesto a perder las conquistas, porque son muchas, las conquistas que hicieron sus abuelos, las conquistas que hicieron sus padres, un pueblo que sabe lo que se vive en Cuba, un pueblo que sabe la estabilidad, un pueblo que tiene universidades gratis, que tiene salud gratuita, aunque en estos momentos haya en Cuba problemas con los medicamentos, problemas con la asistencia médica. Pero es un pueblo, en definitiva, que fue hoy a la calle, que esto lo podemos conversar ahora un poquito más adelante, a ratificar que no está dispuesto a perder eso, que llaman en su argot popular y que se llama en el argot ya latinoamericano y mundial como revolución. Sí, bueno, eso es lo que menciona es tremendamente importante. Justamente lo estábamos conversando con un colega, con Maxi acá, respecto a el cómo se toma, ¿cierto?, la perspectiva, el enfoque que él quiere dar a una movilización, a una manifestación, pero para poner, ¿cierto?, solamente nuestro foco, aprovechando la desinformación y lo que queremos y los intereses que hay detrás de informar de una manera, o en las narrativas que tú planteas, a Cuba, sin tocar un tema de fondo profundo y que ya quisiera cualquier lugar tratar de sobrevivir a un bloqueo de más de 60 años. Si pudieras explicar a la gente que nos está escuchando, que de repente ha escuchado del bloqueo, pero explicarnos qué significa ese bloqueo para el pueblo cubano en la práctica. Bueno, mira, la narrativa del bloqueo es una narrativa que se ha ido desgastando por años. O sea, las personas, no solo en Cuba, algunos sectores, sino fuera del país, ¿se me escucha bien? Sí, te Sí, escuchamos bien. perfecto. Desde fuera del país las personas han comenzado a decir que el bloqueo se usa como justificación y que el bloqueo en verdad no daña al país. Entonces, lo que todo el mundo se pregunta es, ¿y por qué está? Si no daña, si no tiene razón de ser como política, ¿para qué existe? Y es que existe precisamente para eso mismo, para ahogar, para asfixiar, y para que después de que ahoga, asfixia y mata, salgan personas cansadas de la situación a decir que no es culpa del bloqueo, que es culpa del gobierno cubano. Y sea entonces las movilizaciones en contra del gobierno cubano. Ya decía Lula, el expresidente de Brasil, que
El día que Cuba no tenga bloqueo, Cuba puede ser Holanda. Y tiene razón, porque llevamos 60 años así y es imposible desarrollarse. Miren, les voy a hablar desde el plano cotidiano. Antes del 2016, la entrada de Trump al poder, en Cuba se abrieron tiendas de productos de aseo en todas las provincias, llamadas aquí agua y jabón, las tiendas de agua y jabón. En esas tiendas habían todos los tipos de productos que se usan la gente normalmente, detergente, champú, jabón, acondicionador, todos los tipos de productos, pero de diferentes marcas, de diferentes precios. Nunca faltaban, no había cola para alimentos básicos como pollo, como, no sé, alimentos básicos, no había cola para eso, aceite, todos los alimentos. Sin embargo, después de la entrada del Trump al poder, fueron estas tiendas tornándose más desabastecidas, comenzaron las colas, y ahí está la prueba de cómo las 200 y pico de sanciones que puso Trump fueron las que motivaron escasez nuevamente en Cuba, las que motivaron una crisis económica que se está viviendo ahora. Ahí está la prueba. Antes, cuando el gobierno de Obama flexibilizó, logró acercarse, Cuba mejoró potencialmente. Cuba llegó a ser en un año el país que más personas accedieron, o sea, en ese año, en el año en que más personas accedieron a Internet. En Cuba se desarrollaron con Estados Unidos investigaciones para el cáncer de pulmón, investigaciones para vacunas, había un desarrollo y un acercamiento. Y Trump puso más de 200 sanciones y ahora hemos visto que Biden no está dispuesto a quitarlas, y yo particularmente no creo que esté dispuesto a quitarlas hasta el segundo mandato. Bueno, estamos conversando con Pedro Jorge Velázquez, él es periodista, bloguero, cubano, desde Cuba, que nos está comentando esto. Maxi, ¿querías hacerle una pregunta tú? Sí, no sé si me va a escuchar ahí por cómo estamos con la conexión. ¿Me escuchás, Pedro? Sí, perfectamente. Bien, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la lectura que realizan ustedes del momento particular? Porque el bloqueo lleva 60 años, las características de presión del gobierno norteamericano, del resto de los países de la OTAN sobre Cuba, son permanentes. Y cada tanto se genera, ¿no?, algún hecho, algún episodio como este que estamos relatando. ¿Por qué creen ustedes, por qué creen desde Cuba que se ha elegido este momento? ¿Tiene que ver con la pandemia, con alguna situación particular, o quizá con alguna lectura de debilidad en este momento del gobierno cubano? Mira, en este momento sí se han juntado elementos que propician que haya un ataque frontal contra el gobierno cubano y contra la estabilidad en Cuba. Uno es la crisis económica que se ha generado producto de este bloqueo, pero no vamos a quedarnos ahí porque sería un análisis muy injusto. También producto de problemas administrativos que hay en Cuba, de trabas en la producción, de trabas en el empoderamiento de las fuerzas productivas. Y son cosas que se están criticando al interior del gobierno y del partido en Cuba. Son cosas que la gente ha salido a decir, pero hay gente que intenta decir con esto que yo te estoy diciendo, con estos problemas administrativos obvios, que ese es el verdadero bloqueo, tratando de tapar el otro. Y no es así. El mayor perjuicio para la economía cubana es el bloqueo. Están los números, están las pruebas, está la muestra, y por eso hay un movimiento internacional que ha salido a las calles también a condenarlo. Pues te sigo diciendo, el bloqueo, nuestras incapacidades internas, pero también tenemos que la pandemia ha hecho recesiones económicas en todos los países del mundo, en Cuba mayor aún porque está bloqueado. Estamos hablando también de una situación ahora mismo de pico pandémico, o sea, todo esto se dio en el pico pandémico más grande que ha tenido Cuba, en un pico pandémico que ya están 50, 60 muertos, alrededor de 50 muertos al día, de 6.000 casos, pero si ustedes se ponen a pensar, 6.000 casos y 50 muertos tienen muchísimos países de América y de Europa desde el año pasado, desde 3 meses después de que comenzó la pandemia. Y en Cuba 3 meses, 6 meses después de que comenzó la pandemia, los números que estaban dando, 10 contagiados, 2 contagiados, 15, 20. Entonces, Cuba ha resistido bastante al coronavirus. Y en estos momentos sí hubo un pico pandémico en una provincia importante de Cuba, que es Matanza, que es la provincia que más alberga turismo internacional. Y sí pudo haber tenido que ver el turismo internacional con los contagios, con la inserción de la variante Delta del coronavirus, para que esta provincia se complicara y tuviera una situación allí donde se han abierto hoteles. Los hoteles que son para los turistas se han propuesto para
se han propuesto, no, se han establecido ya como hospitales, centros hospitalarios donde han ido médicos internacionalistas han virado de los lugares donde estaban cumpliendo misión en otros países para atender a cubanos en esa provincia, médicos de la brigada Henry Reed, enfermeros de toda Cuba, personas en Cuba han dado su lugar, han dado su casa, han dado su carro para poder ayudar a esta provincia. Entonces, en esta situación enmarcada, para que entiendan cómo pasó, empezaron en las redes sociales diferentes personalidades del mundo del arte, del mundo de la influencia política, a manifestarse con la etiqueta SOS Cuba. O sea, estábamos viendo que Cuba no está ni entre los 20 peores escenarios de América Latina con el COVID-19, pero esta etiqueta se hizo viral en las redes porque muchas personalidades internacionales empezaron a decirlo. SOS Cuba, Daddy Yankee, todos los artistas que le hablan e influyen en miles de personas, y entonces ese SOS Cuba se fue multiplicando. Y llegamos al punto, como pudo probar el especialista en redes, probar que lo hizo en su perfil de Twitter, de que el sábado, el día antes de las protestas en Cuba, millones de cuentas acabadas de crear en las últimas 48 horas, así que estamos hablando de un ataque en las redes sociales, millones de cuentas estaban posicionando millones de veces, miles de millones de veces, la etiqueta SOS Cuba, pero ya ahí empezaron una nueva etiqueta, la etiqueta intervención humanitaria, la etiqueta ayuda humanitaria. Entonces, ya esto fue escalando y nosotros desde Cuba dijimos, caballeros, personas, aquí hay gato encerrado. ¿Cómo Cuba, sin estar entre los 20 peores escenarios de América Latina, cómo puede ser que esté la etiqueta de intervención humanitaria posicionándose? Y sabíamos que todo era una estrategia para que en un momento dado se diera lo que se dio, se dieran las protestas de un público descontento, también por una situación en Cuba, que es la situación de los apagones. En las últimas 2-3 semanas, un mes, han existido en Cuba apagones programados de 3-4 horas, 5 en algunos casos. Entonces, esta situación generó descontento, como es lógico, y comenzó en un pueblo de Artemisa, una provincia de Cuba, que salió a las calles a manifestarse, y se replicaron en otros muchos lugares de Cuba, porque había descontento, porque hay crisis económica, porque también está el COVID-19, pero esta situación ha sido muy aprovechada para que la gente salga a la calle a quejarse y para poner que Cuba está descontrolada, no se puede gobernar a sí misma, no puede controlar la pandemia, no puede controlar la crisis y causar el estallido social. Pedro, bueno, ahí tú nos dabas el detalle, ¿cierto?, de la situación y un poco respondiendo a lo que preguntaba Maxi, bueno, si había algún punto justamente donde tal vez estuvo más débil para que esto cobrara un poco más de intensidad, pero claro, esa intensidad ayudada también, ¿cierto?, por todo este mecanismo y esta forma estratégica de abordar en las redes sociales que tú muy bien relatas y que nosotros también lo vemos como comunicadoras y comunicadores, también nos damos cuenta cuando las cosas están como orquestadas, chequeamos las fotografías que no corresponden, qué sé yo. Sí, cuéntanos. Mira, Claudia, sí ha habido un punto débil por parte del gobierno y por parte de las personas que defienden el proceso socialista cubano. El punto débil ha sido la misma epidemia. El punto débil ha sido que tenemos que en Cuba todos queremos estar concentrados en la epidemia. Queremos estar enfocados en eso, en no salir a la calle, en tratar de respetar el distanciamiento, en exigirle a las demás personas que lo cumplan, que cumplan las medidas, en ayudar a Matanza, en ayudar a las provincias que están complicadas. Entonces, todas las autoridades del país, todas las instituciones del país y todas las personas enfocadas en eso, y entonces, por acá, una guerra mediática que se está haciendo con todo el peso que tienen ellos en materia de fuerzas cibernéticas, fuerzas de internet. Estamos viendo que la página del MINREX, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la página de la Presidencia de Cuba, y esto lo estoy denunciando, la página del periódico Girón de Matanza, han sido hackeadas. La página de Cuba Debate, el mayor sitio web de Cuba, han sido hackeadas y han sido tumbadas de la red. Algunas han podido recuperarse, han sido atacadas para que no se informe a Cuba. Entonces, en plena preocupación del gobierno porque la pandemia mejore, ha venido este ataque fuerte porque ellos saben que la debilidad ha sido que ellos están concentrados en otra cosa.
que están concentrados y se ha perdido la oportunidad de ir a esas comunidades donde hay apagones a explicar qué se están dando, cuál ha sido la solución que ya se encontró en Cuba. En las últimas semanas no han existido apagones porque ya la termoeléctrica del país, que estaba rota, se arregló en un esfuerzo tremendo de los trabajadores de ahí, que estaban diciendo que un arreglo millonario lo pudieron solucionar con poco dinero, porque no hay forma con el bloqueo de hacerlo de otra forma. Entonces, en esa situación tomaron la debilidad, que la debilidad era estar concentrado en cosas más importantes. Pedro, en este escenario, digo, ¿cuál es el mecanismo de la revolución? O en todo caso, te lo pregunto al revés, ¿cuál es la recomendación que nos das a nosotros para informarnos de primera fuente de lo que está pasando sin que la información nos llegue tamizada por las corporaciones de medios internacionales? Bueno, a ver, ya esto que les he dicho es lo que ha pasado el domingo, lo que pasó el lunes. Hubo violencia de parte de los que protestaron y sí hubo violencia por parte de las fuerzas del orden, porque como yo he explicado en los lugares donde me muevo, a las personas a las que llego, cuando se protesta con violencia, cuando la propuesta de manifestación es muy violenta, como fue en el caso de Cuba, de agresión a civiles, de piedras contra las salas de niños en los hospitales, ahí está en los testimonios de las personas que vivieron ese momento, como lanzaron piedras a los maternos, como lanzaron piedras a los hospitales oncológicos donde hay personas con cáncer. Cuando la propuesta es así de violenta, entonces las fuerzas del orden se tornan violentas, porque cuando están frente a frente a manifestantes de este tipo, como yo les digo, no puede ser mediante conversación, porque esa gente no viene a conversar. Por ejemplo, en Arroyo Naranjo, que es un municipio de La Habana, fueron personas con armas blancas a tomar la estación de policía, a matar a las fuerzas del orden. Entonces estamos hablando de que en este momento de violencia, la policía en Cuba, las fuerzas armadas en Cuba, cada vez que vemos un momento de que la policía ha usado la fuerza, ha usado el abuso, todo el mundo lo condena. Los revolucionarios y los no revolucionarios, todo el mundo condena eso, porque nosotros siempre hemos sido faro de resolver las cosas con diálogo, de que no haya represión policial como si la hay en Chile, como si la hay en Colombia. Entonces, cuando hemos visto que policías en estos momentos han usado la fuerza, también hemos dicho, por favor, vamos a seguir haciendo llamados al diálogo, vamos a seguir haciendo un llamado a la paz, que ellos digan sus quejas, que digan sus descontentos, y nosotros tenemos que escucharla, porque la labor de todo funcionario público, más en un país socialista donde el horizonte es el poder popular, es escuchar a ese pueblo, es tratar de resolverle los problemas a ese pueblo, es tratar de decirles qué bien vamos a encontrar todos juntos. Fíjate, no puede ser solo las personas que están descontentas. Nosotros del lado de acá, los que creemos en el proceso, pero esas personas que también quizás no creen, esa disidencia que sí existe en Cuba y que negarlo es también algo. Entonces tiene que haber diálogo y tiene que haber conversaciones y tiene que llegarse a esas masas descontentas, a los lugares marginales del país donde la revolución siempre tuvo una labor, en esos lugares marginales desde que comenzó la revolución. Mira, esto es un cuento que quizás pueda pasar desapercibido, pero en esos lugares marginales al comienzo de la revolución, ustedes saben lo que hizo Cuba, lo que hizo el gobierno cubano, puso allí salas de cine móviles. En esos lugares donde no había un televisor, donde no había nada, llevaban proyectores para que la gente comenzara a ver películas, para que comenzara a ver cine. Personas que no sabían leer ni escribir estaban viendo cine. En estos lugares marginales del país, las personas aprendieron a leer y escribir. Las personas salieron y fueron a las universidades. Y esa fue la labor voluntaria que siempre se hizo en este país y que no podemos perder de vista. No podemos perder de vista la posibilidad de hacer ese trabajo comunitario, de trabajar con las personas más vulnerables del país. En los más vulnerables está nuestra vista, y yo que soy, fíjate, un simple comunicador, un simple influencer, sé que a donde tengo que ir es ahí. Yo no tengo por qué estar enfocando mi narrativa en las personas que viven bien en este país, porque hay personas que viven mejor que los demás, porque estamos en un proceso de tránsito y todavía las desigualdades no se han mellado completamente. Yo tengo que ir donde están los vulnerables, donde están los pobres, a ver qué ocurre. Entonces yo creo que esa es la visión de los jóvenes, la visión del gobierno, y hoy se habló precisamente de eso. Quizás les pueda relatar un poco de qué se habló hoy y qué pasó hoy en Cuba.
Pedro, Silvia acá te quiere hacer una pregunta también. Hola Pedro, en primer lugar, bueno, agradecerte muchísimo que estés en contacto con nosotros y de informarnos lo que está ocurriendo realmente en Cuba. Por otro lado, más que preguntas, son una reafirmación, ¿no? Porque se habla mucho de la ayuda humanitaria que necesita Cuba. Que no digo que no la necesite, pero creo que acá lo que Cuba y lo que todos los que estamos con Cuba, lo que pedimos es no al bloqueo. Y creo que eso confunde también, trata de confundir a la gente de que lo que necesita Cuba es eso, que sea ayudada. Y no, nosotros estamos pidiendo que el pueblo cubano salga de ese bloqueo asesino, porque es así, de Estados Unidos. Eso por un lado, y por otro lado quería reafirmarte desde acá que desde el Che hasta ahora Cuba no está sola. Estamos acompañando a Cuba. No, le envío muchísimas gracias a esa persona que me ha dicho esas palabras tan bonitas. Yo creo que, mira, yo creo que los jóvenes cubanos viven enamorados del Che. Tendrías que ver cómo son en las marchas los 8 de octubre en Cuba, los jóvenes con pullover, porque la impronta del Che, lo que ha dejado el Che ya es imposible de invisibilizar en el mundo. Dejó el Che, por mucho que lo ataquen, por mucho que esta muchacha rubia, que creo que es argentina, colombiana, no sé dónde es, economista, se ha dedicado en América Latina a hablar mal del Che. Tienen que hacer eso porque lo que pasa es que la impronta del Che es muy grande y que las banderas del Che, la imagen del Che y lo que él dejó ya es imposible de quitarlo y desterrarlo de este mundo. Las personas se abrigan en él. Entonces le envío gracias desde aquí a usted, que sepan que sí, que el mayor pedido de ayuda al pueblo cubano es el cese del bloqueo, porque el bloqueo es lo que nos limita a comenzar a destrabar procesos, lo que nos limita, lo que nos vuelve una plaza sitiada, y en condiciones de plaza sitiada las condiciones se vuelven agrestes, las personas se atacan. Hay un problema grandísimo, hay un problema incluso con la migración de Miami, que no es una migración que nosotros odiamos, nosotros no ponderamos odio. Si algo nos enseñó Fidel durante toda su vida fue convertir el odio y multiplicarlo en amor, porque nosotros no odiamos a esas personas, simplemente sabemos que hay impuesto unas condiciones para que esas personas nos ataquen, para que esas personas nos odien desde allá. Entonces les quería contar un poco antes de terminar, ¿no? Antes de que podamos culminar esta conversación, qué ocurrió en Cuba, porque quizás esta parte de lo que ocurrió en Cuba se vaya a invisibilizar y se vaya a manipular en los medios de comunicación. Ya hemos visto cómo medios internacionales usaron imágenes del domingo anterior que fueron de manifestaciones revolucionarias, porque el pueblo revolucionario salió también a las calles el domingo, para decir que fueron manifestaciones en contra del gobierno. El mismo TikToker argentino que está haciéndose muy famoso en Cuba, ustedes quizás lo conozcan, no recuerdo el nombre, explicó esto. Entonces, ¿qué pasó en Cuba? En Cuba hoy miles de personas salieron a las calles a refrendar y a ratificar el compromiso con el proceso que vive Cuba en estos momentos. En La Habana se estima que fueron más de 100.000. Pueden, seguro, si tienen amigos en Cuba en Facebook, ver las imágenes en los medios de comunicación cubanos. En La Habana más de 100.000 personas fueron a las calles. En todas las provincias del país, personas fueron a la calle a decir que están con el proceso, con un proceso que es perfectible, con un proceso que no es todo lo justo que quisiéramos, con un proceso que tiene errores, pero es la maravilla más grande que le ha pasado a este país. En Cuba no hubo patria hasta que hubo revolución. Antes de la revolución lo que hubo fue colonia. Y colonialismo nunca más. Eso es una ley en la vida de los cubanos. Y sí, lo que ocurrió hoy, aunque los hegemónicos lo intenten esconder, lo que ocurrió hoy fue en Cuba, en toda Cuba. Fue el pueblo, fueron los jóvenes, mucha masa de jóvenes, fueron los obreros defendiendo su paz, su proceso social, defendiendo la puerta de su fábrica y de su centro. Hoy fueron los estudiantes defendiendo el derecho que tienen a universidad gratuita, a empleo garantizado cuando terminan esa universidad, porque en Cuba hay empleo garantizado para todos. También fueron los negros y los mulatos defendiendo sus derechos a ser tratados con la misma plenitud de los demás,
cosa que no pasaba antes de la revolución, porque hasta el mismo Batista, último dictador que hubo en Cuba, hasta el mismo Batista, en una ocasión le impidieron entrar a un casino, mucho antes de ser presidente, claro, para que vean cómo era la segregación racial en Cuba, y eso también fue un logro de la revolución. También fue la comunidad LGBTIQ defendiendo su arcoíris, defendiendo los derechos que han logrado, defendiendo la ley que se está haciendo en Cuba próximamente para garantizar el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas que tienen orientaciones y definiciones sexuales distintas. También fueron los padres defendiendo el futuro de sus hijos, porque el futuro de sus hijos tiene que ser en paz y tiene que ser en el desarrollo de todos en este país. Fueron las madres defendiendo la alegría. Fueron los 5 héroes, esos 5 héroes que tanto pidieron la libertad en Cuba. Esos 5 héroes estuvieron hoy ahí en esas marchas junto al pueblo. Pero yo vi más, yo vi muchos más, porque los miles de cubanos que estaban ahí hoy eran héroes, porque eran obreros que aportan a esta sociedad y que estaban defendiendo sus derechos. Fue el pueblo, eso que no se trata de esconder porque sí lo van a intentar. Hoy fue el pueblo el que estuvo en las calles. Pedro, bueno, lo que nos acabas de mencionar justamente de esta movilización, que es hermosa y que, bueno, justamente estamos en este programa para visibilizar aquello que otros tratan también de esconder o de desinformar. Y queremos agradecerte desde este programa de Radio La Plata, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, junto a Maxi, a Candela, a Silvia y en mi nombre también, este contacto y un informe y una cronología también hermosa de lo que ha sido la revolución, para mantenernos en contacto, porque vamos a estar pendientes siempre de lo que está pasando con este hermoso pueblo de Cuba y con su revolución. Así que queremos enviarte un abrazo grande, solidario, como corresponde a esta patria grande y a esta matria grande también. Así que muchas gracias, Pedro, por tu reporte y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sepan que aquí tienen a un pueblo que vive unido a ese país, en Argentina, que nos encanta Charlie, que nos encanta Fito, que leemos a Borges con todos los días. Yo creo que alguien quiera leer un poema de Borges, que tenemos una unión indisoluble con esa cultura, con Maradona, eso nadie nos lo puede quitar de corazón, esa amistad entre Maradona y Fidel, con Messi, que ahora tiene muchísimos fanáticos en Cuba, y en Cuba se celebró la Copa América, con León Gieco, que es uno de los grandes trovadores que en Cuba se pone y en Cuba se visibiliza, con esas grandes luchas de los peronistas, de Evita Perón, de personas que lucharon por la igualdad social. Las luchas en Argentina siempre han sido bien vistas en Cuba, y estamos ahora mismo con el proceso que están llevando a cabo de reestructuración de la democracia con el presidente Alberto Fernández, que yo creo que está manejando muy bien los hilos del país. Y aunque sabemos que no tiene que ver exactamente con nuestro modo de entender la izquierda, nuestro modo de entender lo que es un cambio de izquierda, es un hombre de buen corazón, es un hombre que está imponiendo cambios, y es un hombre que puede llevar a Argentina a mejores lugares que lo llevó Macri, que yo creo que los endeudó, que los hizo colonizados por el FMI. Y bueno, solo quería decirle que la situación de Argentina y la cultura argentina de acá la estudiamos muy bien y los queremos mucho. Muchas gracias, Pedro. Entonces vamos a seguir ahí en contacto con Pedro Velázquez, que amablemente accedió a este contacto, y queremos agradecerte, Pedro. Un abrazo entonces. Gracias. Gracias, Pedro.